Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el ejercicio que comenzamos la vez anterior en el desarrollo de los polinomios de Legendre, que como recordarán comenzó bajo el estudio y la observación del desarrollo multipolar y hasta donde llegamos la vez anterior fue a definir este conjunto de funciones, los polinomios de Legendre, a partir de la función generatriz. En esta ocasión vamos a continuar el estudio ya desde un punto de vista matemático, precisamente de esa función generatriz, y lo que veremos ahora es hacer una revisión de esta función g de x y de t con dos variables. Veremos lo que ocurre al hacer una diferenciación con respecto a t, y veremos qué es lo que ocurre cuando hacemos una diferenciación con respecto a x. En este caso nos interesará obtener una expresión para la derivada, que nos va a conducir entonces a un conjunto de relaciones de recurrencia y entonces establecer lo que en la literatura de física matemática se le conoce como el polinomio ordinario de Legendre, y ver algunas de las características y propiedades de esta familia de funciones. En este caso revisaremos lo correspondiente a la paridad de los polinomios. Bien, habíamos definido en el ejercicio anterior, en el desarrollo multipolar, presentamos la función generatriz de los polinomios. Tenemos una función g de x y de t, que en una parte analítica, una parte matemática, pues la podemos definir como esta fracción, 1 entre este denominador elevado a la 1 medio, y va a ser a su vez igual a una suma infinita desde l igual a 0 del producto de t, variable t elevada a la l, por los polinomios de Legendre de orden l, cuyo argumento es la función x. Aquí cabe hacer una observación nada más. En este desarrollo y en este estudio que hemos hecho, hemos utilizado la variable l, mientras que algunos textos acostumbran a utilizar la variable n como índice de la suma, y por lo tanto como la potencia en la variable t elevada a la n, o el orden de los polinomios sería n. El manejo es indistinto, pero es importante señalarlo, ya que en ocasiones también de acuerdo al autor que estamos consultando, pues puede manejar una notación distinta. Bien, entonces con esta expresión, con esta función generatriz, podemos calcular los polinomios de Legendre de orden L, y de hecho fue el momento en que hicimos la pausa, ya que nos interesa obtener un desarrollo para calcular polinomios de orden superior, pero con un procedimiento mucho más amigable, mucho más sencillo, y no todo el desarrollo que vimos la vez anterior. Y pues para ello entonces vamos a estudiar la derivada parcial de la función generatriz. En este caso haremos la revisión inicial en un primer momento al tomar la derivada parcial de la función generatriz con respecto a t, y pues haciendo el respectivo desarrollo que ya conocemos, tendríamos lo siguiente. Tenemos un factor x menos t en la parte analítica, y en el denominador tendríamos la misma expresión, pero ahora elevada a la potencia 3 medios. Del lado derecho de la igualdad tenemos la suma infinita, desde l igual a 0 hasta infinito. Pues lo que hacemos con la diferenciación con respecto a t es bajar el orden de la potencia, multiplicar los polinomios de Legendre, y después la potencia l menos 1. Y entonces aquí tenemos que comenzar entonces a hacer una revisión sobre las expresiones que estamos presentando. Y pues entonces, haciendo una separación conveniente en este primer juego de llaves que tenemos aquí, vemos que tenemos un factor x menos t, y en la parte de abajo tenemos la misma expresión de la función generatriz en la parte analítica, 1 menos 2xt más t elevado al cuadrado, todo esto elevado a la 1 medio, que multiplica a este otro juego de llaves con una expresión que separa también en el denominador la misma expresión, pero en este caso el producto de estos dos pues me da la potencia 3 medios. En el lado derecho seguimos manteniendo nuestra suma infinita, pero aquí lo que tenemos que hacer y revisar con cuidado es que convenientemente esta separación nos permite entonces tener en este primer paréntesis nuevamente la expresión de la función analítica, la función generatriz,
que nos devuelve los polinomios de Legendre de orden L multiplicados por la variable t elevada a la potencia L. Entonces, que sería en este caso volver a utilizar la definición y tendríamos lo siguiente. Aquí en un primer sumando tenemos este factor t menos n, que es lo que veníamos manteniendo en el numerador. Después la suma infinita, desde L igual a 0 hasta infinito, de los polinomios de Legendre de orden L, que multiplican a la variable t elevada a la L. Y después, en el segundo juego de llaves, teníamos este factor 1 menos 2xt más t al cuadrado, que multiplica a la suma, ahora desde L igual a 1 hasta infinito, de L por los polinomios de Legendre de orden L, multiplicados por la variable t elevada a la L menos 1 medio. Esto va a ser igual a 0. Y aquí hay dos observaciones. La primera es que estamos haciendo la escritura aquí en la diapositiva de el polinomio de Legendre de orden L, pero hemos quitado el argumento x, es decir, los paréntesis que nos identifican la variable. Esto con la finalidad de ahorrar espacio, porque pues veremos más adelante que en el desarrollo, por ejemplo, de este producto, de este factor por las sumas infinitas, tendremos 3 sumas, más otras 2 sumas de este lado, pues tendríamos un renglón con 5 sumas, y en cada una de ellas interviene el polinomio de Legendre de orden L de la variable x, pues eso nos extendería mucho el renglón, ¿no? Entonces, con fines de reducir espacio y notación aquí en la diapositiva, estaremos manejando esta notación nada más de los polinomios de orden L, y que sabemos que entonces el argumento de esta función pues es la variable x. Como segunda observación, vemos que la segunda suma comienza en L igual a 1. ¿Por qué? Por lo que entonces pues no tiene caso considerar en esta suma ese primer elemento, que es 0, pues entonces por eso se recorre el índice. Y entonces vamos a hacer lo que hemos hecho desde el tema 2 con el método de Frobenius. Veremos que haremos una tarea similar en el sentido de manejar series infinitas, y un primer punto que nos ayuda y nos beneficia para el estudio y el álgebra necesaria, pues es ordenar los términos de menor a mayor potencia. Entonces, como primer término tenemos que involucra la potencia t elevada a la L menos 1 medio, y después el término que involucra la potencia t elevada a la L. Y pues bueno, entonces ahora aquí vemos que es necesario abrir este producto, que nos darían 3 sumas, y después abrir este otro producto con respecto a esta suma, que nos daría 2, y tendremos en total 5 sumas. Y bueno, entonces lo que tenemos que hacer es revisar los factores, hay que separarlos y revisar qué es lo que ocurre con cada una de ellas. Aquí como factores previos estamos diciendo que hay un término, un elemento que está multiplicando a la suma, y que aparece la variable t, por lo que entonces al multiplicarla por la potencia respectiva habrá un cambio. Y aquí estamos presentando las 5 sumas de este desarrollo. También hemos dejado de manera conveniente las potencias de orden menor a las de orden mayor. Pero aquí tenemos, como lo vimos también en el tema de Frobenius, pues un pequeño detalle. El primero, bueno, 2 detalles. El primero es que las potencias de la variable t para cada suma pues cambian. Algunas tienen la misma potencia, por ejemplo en este caso la potencia t elevada, perdón, la variable t elevada a la potencia L, pero tenemos 2 índices distintos. No podemos hacer ninguna agrupación hasta no tener el mismo índice. El índice debe de comenzar al mismo valor para que entonces podamos hacer alguna factorización, y también debemos tener la misma potencia. De este lado también tenemos 2 sumas que involucran la potencia L más 1, pero cuyos índices de la suma pues son distintos. Entonces tenemos que hacer el ejercicio y el álgebra de las series infinitas, que es algo que también ya conocemos desde el álgebra. Y bien, entonces vamos a tener que hacer esa tarea, que ya lo hemos visto también previamente,
y aquí nos conviene hacer el siguiente ajuste. Vamos a considerar que el índice de las sumas infinitas debe de iniciar en L igual a 2 y las potencias deben de corresponder a la variable t elevada a la L. A continuación, lo que tenemos que hacer es revisar cada uno de los 5 sumandos de la expresión que desarrollamos. Aquí mostramos la primera suma. Vemos que el índice L comienza en 1 y la variable t tiene una potencia L-1. Para poder llevar el índice de la suma a L igual a 2, necesitamos extraer los dos primeros términos, polinomio de Legendre de orden 1, más 2 veces el polinomio de Legendre de orden 2 multiplicado por t. Y después tenemos la suma, que ahora sí comienza en L igual a 2 hasta infinito, del correspondiente factor L más 1, que multiplica el polinomio de Legendre de orden L más 1 por la variable t elevada a la potencia L. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es manejar el álgebra de las series infinitas. Como segundo término, la segunda suma, sabemos que es este factor menos 2x por L igual a, cuyo índice de la suma infinita comienza en L. Lo que hacemos es extraer el primer término, menos 2x por el polinomio de Legendre de orden 1 multiplicado por t, y después los siguientes términos de la suma infinita multiplicados por el factor menos 2x, pero ahora L comienza en 2 y la variable t se encuentra elevada a la potencia L. No hubo ningún cambio en el orden de los polinomios de Legendre. Y para la tercera suma lo que tenemos es que el índice de esta suma infinita comienza en 0, L igual a 0, la potencia es t, la variable es t elevada a la potencia L. Lo que tenemos que hacer es extraer los dos primeros términos, nos dejaría este factor menos x por el polinomio de Legendre de orden 0, menos x por el polinomio de Legendre de orden 1, multiplicado por t, menos x por la suma infinita, que ahora comienza en L igual a 2, y la variable t está elevada a la potencia L. Y entonces, en la cuarta suma, revisamos que también el índice de la suma comienza en L igual a 1, para poder llevarlo a L igual a 2, aplicamos la respectiva propiedad para el índice L, y nos dejaría este factor L-1 por el polinomio de Legendre de orden L-1, la potencia t, la variable t, elevada a la potencia L. La quinta y última suma, vemos que el índice comienza en L igual a 0. Para llevarlo a L igual a 2, lo que tenemos que hacer es extraer un término y después hacer un ajuste correspondiente en el índice L, dejando la suma infinita como un producto de los polinomios de Legendre de orden L-1 por la variable t elevada a la potencia L. Y de esta manera ya tenemos términos que son independientes, es decir, no están multiplicados por t, términos que están multiplicados por t, y todos los términos que están multiplicados por la variable t elevada a la potencia L. Y al arreglarlos, aquí tenemos lo siguiente: tenemos tres corchetes en donde vemos que hemos agrupado los términos que no están multiplicados por la potencia por la variable t. En el segundo corchete tenemos los elementos que están multiplicados por la variable t, y en el último término pues ya podemos agrupar los factores de la suma, que inicia en L igual a 2 hasta infinito, de cada uno de los tres términos. Bueno, aquí tenemos las 5 sumas, pero están factorizados las potencias en el orden de los polinomios de Legendre, de orden L más 1, de orden L y de orden L menos 1, y que toda esta expresión está multiplicada por la variable t elevada a la potencia 0. Todo esto es igual a 0. Y entonces, al tener una serie infinita, recordemos lo que vimos en el tema 2 con el método de Frobenius, pues sabemos que todos los coeficientes de la serie deben de anularse. Entonces, vamos a revisar qué es lo que pasa con cada uno de sus corchetes, y además también vamos a utilizar estos dos primeros resultados que ya habíamos platicado la vez anterior. El polinomio de orden 0, el polinomio de Legendre de orden 0 es igual a 1, y el polinomio de Legendre de orden 1 pues es igual a x. Con estos dos resultados, lo que podemos hacer es revisar que este primer corchete que hemos marcado aquí en rojo, pues tenemos el polinomio de Legendre de orden 1, que sería x, y le vamos a restar el producto de x por 1, pues sería x. Todo esto está
corchete que está en rojo pues se anula, es 0. Y posteriormente lo que tendremos que revisar es que este otro segundo corchete también tendría que hacerse 0. Si ustedes recuerdan, en la vez anterior calculamos una expresión para el polinomio de Legendre de orden 2 y haciendo la verificación, aquí no lo vamos a ver, pero ustedes podrían garantizar que este segundo corchete que hemos marcado en color amarillo pues efectivamente se hace 0. Y entonces nos queda este último corchete que tenemos aquí, donde tenemos todos los términos, pues también tendría que hacerse 0, se anularía. Y entonces esto nos da un resultado interesante. Tendríamos una regla de recurrencia y estaría dada por la siguiente expresión, que bueno, pues sabemos que va a ser válida para todo valor de L, y pues hemos obtenido con esta expresión que tenemos aquí, podemos construir polinomios de Legendre de orden superior a partir de polinomios de orden 0 y el polinomio de orden 1. Y esto es lo que van a encontrar ustedes directamente en los textos de física matemática como una regla de recurrencia. Quiere decir que si yo conozco el polinomio de orden L y el de orden L-1, puedo construir el polinomio de Legendre de orden L más 1. Y entonces vean que toda esta construcción se obtuvo a partir de la función generatriz, que como habíamos mencionado también la vez anterior, pues esta función generatriz almacena mucha información sobre esta familia de funciones especiales. Ahora el siguiente paso es hacer de nueva cuenta el estudio con la función generatriz, pero ahora considerando la diferenciación con respecto a la variable x. Y en este caso, haciendo el mismo procedimiento, tenemos en la parte analítica un factor de t entre este mismo denominador elevado a la 3 medios, y de este lado, del lado derecho de la igualdad, pues una serie infinita con L igual a 0 hasta infinito. De ahí el producto, aquí primera observación, tenemos la derivada de primer orden del polinomio de Legendre de orden L, que multiplica a la variable t elevada a la potencia L. Aquí el primado, hay que hacer la mención, si estamos haciendo la referencia a una diferenciación. Entonces hay que tener cuidado para no considerar que estamos haciendo una marca de un orden distinto. Y bueno, al ver que tenemos en el denominador un factor 3 medios, podemos aprovechar nuevamente la misma regla que en el desarrollo anterior. Podemos separar un factor para que nos quede nuevamente esa cantidad entre paréntesis elevado a la 1 medio, y poder recuperar los polinomios de Legendre de orden L multiplicado por la variable t elevada a la potencia L. Y entonces de esa manera pues llegamos a lo siguiente. Separamos, como habíamos comentado, tenemos de este lado el factor t entre este denominador. Del lado derecho tenemos un factor que nuevamente multiplica a esta suma infinita, y pues entonces al aplicar la definición de la función generatriz pues tendríamos lo siguiente. Tenemos un producto de t por la suma infinita desde L igual a 0 del producto de los polinomios de Legendre de orden L que multiplican a la variable t elevada a la potencia L. Y del lado derecho tenemos este factor que multiplica a la suma, que multiplica a la suma del producto de la función de Legendre, de la derivada del polinomio de Legendre de orden L que multiplica la variable t elevada a la potencia L. Y vemos que este factor pues, nos va a desarrollar tres sumas, pero aquí vamos a tener que considerar lo siguiente. Bien, lo que ahora tenemos es, al extender la suma del lado derecho, vemos que tenemos tres sumandos, cada uno de ellos involucra una suma infinita, y encontramos lo siguiente, que el índice L de cada una de ellas comienza en 0, pero tenemos que la variable t está elevada a potencias distintas, t elevada a la L, t elevada a la L más 1 y t elevada a la L más 2. Entonces tendríamos que hacer nuevamente un álgebra de las sumas para poder mantener la potencia de la variable t en un mismo valor. Pero además también hay que considerar lo siguiente: el polinomio de orden 0, el polinomio de Legendre de orden 0 es igual a 1, por lo tanto su derivada de primer orden va a ser 0. Y de esta manera lo que tenemos es, hacemos un corrimiento en el índice de cada una de las sumas del lado derecho. Pues ahora esta que quedará de L igual a 1, L igual a 1,
L igual a 1. Y pues bueno, aquí tenemos que hacer todavía el ajuste para la potencia, para la variable t, cuya potencia también están en valores distintos. Entonces, pues hay que hacer esta tarea. Bien, entonces ahora en el ajuste de los índices de las sumas, vemos que también tenemos que hacer ajustes con el término del lado izquierdo de la igualdad. Extraemos el polinomio de orden 0 que multiplica t, más ahora la suma que comienza en L igual a 1 por polinomio de Legendre de orden L, y la potencia de la variable t está en el orden L más 1. Hacemos lo mismo para cada uno de los siguientes sumandos, de tal manera que vean que ahora mantenemos el índice de cada una de las sumas en L igual a 1, y la potencia de la variable t queda también en L más 1, por lo que entonces podemos ya hacer una agrupación de términos como lo hicimos en el caso de la diferenciación de la función generatriz. Luego de haber hecho la agrupación, hay que tomar en cuenta los siguientes dos resultados. Sabemos que el polinomio de Legendre de orden 1 es igual a x, entonces ahora su derivada correspondería a la función constante 1, que en este caso sería el polinomio de Legendre de orden 0, de tal manera que con este resultado podemos hacer la revisión de esta agrupación. Tenemos una suma infinita que comienza en L igual a 1 del producto de la variable t elevada a la potencia L más 1 por este corchete que tiene los siguientes elementos: la derivada de primer orden del polinomio de Legendre de orden L más 1 más la derivada de primer orden del polinomio de Legendre de orden L menos 1 menos 2 veces x por la derivada de primer orden del polinomio de Legendre de orden L más el polinomio de Legendre de orden L. Todo esto es igual a 0, entonces sabemos que los coeficientes de una suma infinita deben de anularse, por lo tanto obtenemos otra regla de recurrencia, que en este caso involucra a las derivadas de primer orden del polinomio de Legendre de orden L más 1, el L menos 1 y de orden L, y además del polinomio de Legendre de orden L. Esta expresión pues es válida para todo valor de L, pero lo que nos interesa también es revisar una expresión que pues nos permite entonces también calcular la derivada de primer orden del polinomio de Legendre de orden L, y que nada más dependa de términos de órdenes superiores o de órdenes inferiores. Y entonces vamos a considerar la siguiente expresión, que también ya la habíamos presentado la vez anterior. Lo que hacemos en este caso con toda esta expresión que estamos aquí mostrando, que es una que involucra el polinomio de Legendre de orden L más 1, el polinomio de Legendre de orden L y el polinomio de Legendre de orden L menos 1. Lo que hacemos una diferenciación con respecto a x, y tendríamos esta expresión que aquí hemos separado, porque el renglón se extiende mucho, pero efectivamente es una sola expresión. Y entonces lo que hacemos ahora, utilizamos una igualdad encontrada cuando derivamos la función generatriz, que en este caso le llamamos como ecuación número 2. De tal manera que ahora lo que podemos hacer es lo siguiente: es restar la ecuación 1 de la ecuación 2, y lo que obtenemos es términos de la derivada del polinomio de Legendre de orden L más 1, el polinomio de Legendre de orden L, la derivada de primer orden del polinomio de Legendre de orden L menos 1, por factores que aquí los hemos dejado expresados de tal manera que sea evidente que al hacer la respectiva operación algebraica, pues nos van a quedar términos de la siguiente manera: aquí un factor menos 1 medio, L más 1 medio y un término 1 medio, que al hacer una multiplicación por 2 pues nos devuelve la siguiente expresión. Tenemos ahora la manera de obtener el polinomio de Legendre de orden L, si es que conozco la derivada del polinomio de Legendre de orden L más 1 y la primera derivada del polinomio de Legendre de orden L menos 1. Esta expresión solamente requiere un orden posterior, es decir, el orden L más 1, y el anterior
en este caso el L-1, de la derivada del polinomio de Legendre de orden L. Y de esta manera se están construyendo lo que hemos comentado, relaciones de recurrencia, que en algún momento ustedes tendrán que enfrentarse, ya sea en algún problema o en algún examen, pues a demostrar alguna de estas relaciones de recurrencia. Lo que hay que hacer es básicamente apoyarse directamente con la función generatriz. Y bien, entonces también manejando un poco de álgebra de los desarrollos anteriores, podemos encontrar expresiones de este tipo, que las conoceremos como relaciones de recurrencia, y que esto va a ocurrir para cada una de las funciones especiales que veamos. Habrá una lista de funciones especiales que entonces ustedes en algún momento tendrán que ocuparlas. De hecho, eso nos interesa, que puedan tener una tabla que normalmente la consiguen en los libros de física matemática, que serán alrededor de 5 o 6 relaciones de recurrencia importantes. Se pueden obtener ocupando ellas mismas, pero como les comentaba también, mucho de la tarea y más en algunos cursos, el practicar demostrando estas relaciones, pues finalmente nos genera un poco de habilidad algebraica más que pues de aplicación propiamente en la física, ¿no? Pero bueno, nos interesa a nosotros en este curso que ustedes tengan pues esa habilidad de identificar qué tipo de relación de recurrencia me va a facilitar la solución de un problema. Y bien, ahora lo que vamos a hacer es definir lo que le llamaremos el polinomio ordinario de Legendre. Vamos a ocupar una de las relaciones de recurrencia, y lo que vamos a hacer es diferenciar con respecto a x, y vamos a obtener ahora, vean que aquí ya tenemos un factor de 1 menos x al cuadrado que multiplica a la derivada de segundo orden. Aquí ya tenemos un doble primado del polinomio de Legendre de orden L, menos 2x que multiplica a la derivada de primer orden del polinomio de Legendre de orden L, va a ser igual a L por la derivada de primer orden del polinomio de Legendre de orden L menos 1, un factor menos L por x por el polinomio de Legendre de orden L, y otro factor menos Lx por la derivada de primer orden del polinomio de Legendre de orden L. Con todos estos factores lo que podemos hacer es ocupar un resultado. Aquí lo vamos a mostrar, pero también dejamos entre paréntesis esta pregunta moral. ¿Podrían ustedes obtener o recuperar esta regla de recurrencia que involucra, como podemos ver, un L al cuadrado? Hasta el momento no hemos generado una expresión de este tipo, pero no dudo que ustedes pudieran hacerlo. Y esta expresión nos va a servir para eliminar esta primera derivada del polinomio de Legendre de orden L-1. Entonces, al sustituir esta expresión en la anterior, pues tenemos aquí lo siguiente. Aquí estos tachados indican que pues se cancelan los términos al tener un signo distinto. Y al simplificar, entonces nos daría este resultado. L por L más 1 que multiplica al polinomio de Legendre de orden L. Y entonces estaríamos obteniendo esta expresión que tenemos aquí en un marco, pues precisamente señalándola como algo importante, porque a esta expresión la vamos a conocer, o se le identifica como el polinomio ordinario de Legendre. Y esta expresión es muy importante porque, de hecho, ustedes lo vieron en algunos ejercicios, mostrábamos una ecuación diferencial en algunas ocasiones, ya sea con una variable, o en este caso ya con un nombre, una función que tiene una letra. En este caso, para los polinomios de Legendre, pues tenemos la letra P. Para otras funciones cambiará la letra, pero en ese momento, cuando se presenta algún ejercicio con esta función, pues puede generar también un poquito de, al inicio, como de, pues no sé, duda respecto de quién es esa función, ¿no? Qué características tiene, o por qué tenemos esta función y luego con un subíndice. Pues esperaríamos que en un desarrollo de un curso de matemáticas avanzadas pues tuviéramos más información, pero finalmente pues es una expresión matemática, una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, y que recuerden que, como lo habíamos visto también en el tema 3, esta ecuación pues tiene una forma de tipo Sturm-Liouville, es decir, tiene una forma de tipo autoadjunto, por lo que entonces, como en la construcción que hicimos en el tema 3, pues las soluciones pueden generar
una base completa y poder entonces tener una manera de poder expresar una función continua en términos de esa base. Entonces todo lo que hemos construido en los 3 temas previos está siendo de bastante utilidad. Y bien, ya para concluir esta parte del polinomio ordinario, aquí estamos señalando que esta es una ecuación diferencial de segundo orden homogénea. Si ocupamos el método de Frobenius como técnica de solución para esta ecuación, pues vamos a llegar a los mismos resultados. Entonces vean que podemos estudiar una ecuación diferencial y obtener por un camino analítico unos resultados. O también podemos plantear esta ecuación diferencial a partir de un fenómeno de una aplicación en la física y entonces también obtener un camino que al inicio requiere de todo un cuerpo de conocimiento de la física, pero que matemáticamente también es consistente. Bien, y ya en este punto lo que podemos hacer es lo siguiente: comenzar a, bueno, no que comenzar, sino más bien continuar el estudio de las características y propiedades de esta familia de funciones. Una de ellas es la paridad de los polinomios, otras serán la ortogonalización, la normalización, una expresión que llamaremos función de Rodríguez, y entonces estaremos aportando más y más elementos para nuestro estudio. Una característica importante es la que se conoce como la paridad de los polinomios de Legendre. ¿En qué consiste esto? Básicamente lo que tenemos que hacer es qué ocurre cuando hacemos un cambio de variables. La variable x la llevamos a su negativo menos x y la variable t la llevamos a su negativo menos t. Y esto lo que hacemos es trabajar directamente con la función generatriz g de x menos t. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer la sustitución donde tengamos una x, le ponemos la menos x, donde tengamos una t, ponemos una menos t, a ver, aquí va de nuevo, x, tenemos menos x, t menos t, t cuadrada menos t al cuadrado, y de este lado obviamente necesitamos una menos x y un menos t, que es lo que tenemos aquí abajo. Entonces tenemos el polinomio de Legendre de orden L con argumento menos x y la variable menos t elevada a la potencia L. Y aquí básicamente lo que tenemos que hacer es un estudio algebraico, porque por aquí tenemos un producto de dos variables, una con signo negativo o la otra también. Entonces sabemos que estos dos signos nos dan un signo positivo que multiplicado por este signo negativo pues se mantiene este signo menos 2x por t. Y aquí de este lado también tenemos una variable menos t elevada al cuadrado, que sabemos que esa acción nos da nuevamente t cuadrado. Entonces vemos que aquí no tenemos ningún cambio, pero de este lado sí tenemos que enfocarnos a revisar qué es lo que ocurre. Por lo que corresponde al polinomio de Legendre de orden L, pues el argumento menos x queda como menos x. Pero aquí tenemos para la variable t, que está elevada a la potencia L, pues podemos verlo como un producto de menos 1 multiplicado por menos 1 elevado a la potencia L, que multiplica la variable t elevada a la L, que en este caso aquí lo estamos mostrando. Podemos decir que extraemos este factor menos 1 elevado a la L, de tal manera que entonces ahora la relación de paridad de los polinomios de Legendre queda definida de la siguiente manera. Es decir, si yo tengo el polinomio de Legendre de orden L con argumento x, este va a ser igual a evaluar el polinomio de Legendre de orden L con el argumento menos x, pero además tenemos que multiplicar por el factor menos 1 elevado a la x. Y de esta manera se revisa la relación de paridad de esta función especial. Cabe señalar que pues será distinta para las distintas funciones especiales que veremos, pero la manera de abordar esta revisión es siguiendo este camino. Y de esta manera concluimos en este momento la construcción alterna a los polinomios de Legendre, que como lo habrán revisado en el video anterior, pues hicimos también todo un trabajo pues desde la parte de la física y después un abordaje matemático. Y entonces de esta manera se complementan con las dos revisiones se complementa el estudio de esta función. Obviamente pues todavía falta discutir otras características y propiedades que ustedes lo van a poder revisar en las notas de trabajo,
Y por supuesto también comenzar a revisar la parte práctica, la parte de aplicación, cómo resolvemos problemas de este tipo. Tenemos una primera ventaja, es que corresponde en este caso a identificar que la geometría involucrada pues sería propiamente una geometría de tipo esférico, y que entonces también nos va a permitir completar el estudio del átomo de hidrógeno en la parte angular, que fue la motivación inicial. Y bueno, entonces este tipo de revisiones buscamos que también les den oportunidad y les den las ideas para que cuando ustedes tengan que revisar las siguientes funciones que veremos en el tema 5, pues será un estudio similar, y de esa manera pues ustedes puedan ir complementando el trabajo. Bueno, hasta aquí le dejamos. Esperamos que les sea atractivo este video. Por favor denle like, y de esta manera pues seguimos generando contenido. Hasta luego.